Miremos a Capricornio. Mientras ustedes escriben y yo los leo. Capricornio, ascendente, Sol, Luna. Lo que debes evitar, Capricornio, esta semana, sí lo que se está buscando, en este caso, es seguridad. Capricornio es un signo que está siendo muy movido, bastante movido en sus puntos laborales. Ahora es cuando este mes de mayo le invita a la vida a moverse más en actividades de trabajo. Urano en Géminis en la casa 6. Eso tiene título, Capricornio. Viajes. Viajes, movimientos y desplazamientos que invitan a solucionar temas y a solucionar situaciones a través de decisiones rápidas, nuevas, versátiles. ¿Qué más debes evitar esta semana? Esta semana debes evitar, Capricornio, quizás tanta abrumación, tanto conflicto en casa. Marte está en la casa 4 haciendo un aspecto de tensión con Júpiter. Entonces, Capricornio evita desgastes en el hogar, evita desgastes. Recuerda, Capricornio, que la vida nos invita en la casa 4 cuando tenemos a Marte y este aspecto astrológico, que de ahí debemos marcharnos. Entonces, peleas innecesarias o juicios o luchas de poderes también. Esto en la casa 4 en el hogar no funciona muy bien. Entonces, ahí es donde hay un desafío, donde la vida también dice en el hogar. Y cuando digo en el hogar no me estoy refiriendo única y exclusivamente en el hogar externo, en la casa, en las paredes, sino en tu hogar como tu casa, es decir, contigo mismo. ¿Cuáles son esas luchas de expansión y contracción, diástole y sístole? Porque ahí está Capricornio, inhalo o exhalo. Ambas son necesarias, ambas se requieren para la vida. Donde definitivamente me quedo que va a tener Capricornio un gran avance es en los temas de trabajo, en los temas laborales, que eso ya es una gran ganancia, ¿no? Eso ya es mucho decir. Capricornio es un signo que siempre está pensando en una producción. Máxime si tiene metas a corto y a largo plazo, pues en alcanzarlas. De eso se va a encargar este trígono Plutón-Urano en todos los procesos que ustedes estén desarrollando a través de el vínculo con otros también. Y es un momento interesante porque tengamos en cuenta que si el Sol está en el signo de Tauro, pues esto le beneficia mucho a los signos de tierra, como Capricornio y como lo es Virgo. Entonces todavía también hay un eje importante, aquí lo voy a señalar, el Sol a 14 grados beneficia, alumbra un poquito las ideas de lo que ustedes puedan querer acerca de su vida, acerca de su maestría, acerca de lo que los llena, los hace sentir plenos. El sol en la casa 5 también invita, ¿por qué no? A soltar un poquitico tanto, a soltar un poquitico tanto qué, ¿cómo llamarle a esto? Tanto compromiso y tanta responsabilidad que puede adquirir un Capricornio ascendente solo luna y este trígono entre el sol en Tauro. Tauro de por sí maneja mucho los placeres. En la casa 5 ofrece diversión y en un aspecto fluidez con ustedes, pues la invitación a que ustedes puedan soltar también ese niño, si es que todavía existe ese niño o esa niña interior en Capricornio, para que logre aflorar, ¿no? Un poquito y llevarlos a la diversión. La vida no es solo compromiso, la vida no es solo solucionar, la vida no es solo estar y servir para hacer y hacer, o sabes, sino también momentos que ustedes puedan dedicarlos a ustedes también. Ahora mismo no hay un planeta como tal encima de Capricornio, no hay una situación, digamos que muy abierta. Júpiter que ha traído beneficios y sociedades y expansiones a través de los demás, eso creo que es uno de los puntos más expansivos que pueden tener. Y claramente la dignidad que tiene Saturno ahora, su planeta regente en Aries, pues es de mucha producción en las bases del mañana. Pero pues tampoco el mundo se construyó en un día. Esto va a llevar un tiempo, Saturno va a estar ahí 2 años y medio. Entonces creo que dentro de esa construcción del nuevo hogar, pues va a ser muy provechoso el tránsito solar que ahora mismo tienen con Tauro y obviamente las nuevas rutas y alternativas que puede ofrecer la vida con Urano en la casa 6, en las casas de los trabajos y de las áreas de mucho compromiso. ¿Quiénes son de signo Capricornio? Ascendentes, soles en Capricornio, lunas capricornianas.
Yo he conocido mucha mujer luna Capricornio últimamente, les cuento. Les cuento que he conocido mucha mujer luna Capricornio y la mujer luna Capricornio me gusta mucho porque, aunque tienen su tema, ¿no? Desde la antigüedad que la luna en Capricornio pues no es de los mejores escenarios, pero lo que yo sí he podido notar es que la mujer luna Capricornio tiene mucha capacidad de sostener, ¿no? De sostener, y esto es bueno porque no es solamente sostenerse ni que tenga que sostener al otro, pero me refiero que se vuelve un bastón en la familia. Las mujeres lunas Capricornio casi siempre se vuelven un eje principal para los demás, se vuelven un punto de anclaje o un punto de referencia para los suyos, y eso es clave.